Buenas tardes, noches o buenos días. En esta oportunidad le voy a presentar o le voy a platicar sobre lo que es el contrato de transporte y el contrato de participación. Antes de que entrara en vigencia, en esta oportunidad le voy a hablar sobre el contrato de transporte. Antes de que entrara en vigencia lo que es nuestro Código de Comercio actualmente, el contrato de transporte se encontraba regulado por el Código Civil, ya que en ese entonces, poco a poco o en base a ello, se fue viendo que el contrato de transporte tenía más características como de comercio. Entonces fue cuando se fue creando lo que es el contrato de transporte regulado en el Código de Comercio. También podríamos dar un concepto claro de lo que es el contrato de transporte, ya que es un contrato por el cual una persona llamada porteador se obliga por un precio a conducir a personas o cosas de un lugar a otro. Y también encontramos lo que es su naturaleza jurídica, que en cuanto a su ubicación dentro de las dos ramas de tradicionalmente forma el derecho privado, no existe ninguna duda de que este contrato de transporte, particularmente en el derecho guatemalteco, es un contrato meramente mercantil, ya que se encuentra tipificado dentro de los contratos particulares que contiene el Código de Comercio. También podríamos hablar de las características de este contrato. La característica sería consensual, bilateral, que participan ambas partes o dos partes, oneroso, que tiene un precio principal y también conmutativo. También tenemos lo que son las clases de transporte. Anteriormente se le había dicho a este contrato que se clasificaba en transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, pero se vio que esto solo designaba la actividad comercial que se realizaba, más no la clasificación del contrato de transporte. También se fueron unificando y se dio a conocer de que existen dos clases de contratos de transporte: el contrato de transporte de personas y el contrato de transporte de cosas, ya que en el contrato de transporte de cosas, el porteador puede en ambos casos ser una o varias personas, y el servicio puede prestarse por aire o por agua o tierra, en razón de que el servicio se da en ambas especialidades. También está lo que es el contrato de transporte de personas, que este es un contrato, ya que también es en esta donde la persona reciba el cualificativo del pasajero. Es un contrato que transporta a personas, como menciona el título o el subtítulo del contrato de transporte. También están los elementos del contrato de transporte de personas. Encontramos lo que es el, el elemento personal o personales, que son más que el portador y el pasajero. El porteador es la persona individual o jurídica que contrae la obligación de conducir el servicio a necesidad o un servicio a necesidad autorizada de un pasajero a otro lugar. Para que el porteador pueda prestar sus servicios se necesita autorización previa, como ya mencioné anteriormente. También encontramos lo que son los contratos, los elementos reales. En el contrato de transporte, el elemento real es el valor o el precio del pasaje que el porteador tiene derecho a cobrar y el pasajero tiene la obligación de pagar. También está en lo que es el elemento formal. Aun cuando el contrato mercantil se pueda probar en forma muy flexible, el transporte se encuentra sujeto a la formalidad
del boleto o billete que el porteador está obligado a entregar al pasajero como prueba del contrato celebrado. Y también encontramos particularidades del contrato de transporte de personas, ya que la responsabilidad del porteador en cuanto a los pasajeros es la ejecución de un contrato de transporte de personas. El porteador puede devenir en sujeto responsable de pagar daños y perjuicios que causa el vehículo, aun cuando quien lo conduzca no sea empleado de ese vehículo. También encontramos la responsabilidad en cuanto el porteador en cuanto al equipaje. Los daños que ocasionan la transportación puede recaer también en el equipaje del pasajero. Si el valor del equipaje fue declarado al momento de celebrarse el contrato, esa suma sirve de parámetro para determinar la cuantía del daño a pagar. Ahora pasamos al contrato de transporte de cosas. El contrato de transporte de cosas siempre se va a referir a la actividad de la transportación de un lugar a otro, solo que en este caso lo que se transporta es mercadería, cuya propiedad por la propia naturaleza de la relación es ajena al porteador y sin necesidad de que lo diga la ley. Los elementos serían los elementos personales. En el contrato de transporte de cosas, los sujetos del contrato reciben las siguientes denominaciones. Reciben la denominación de cargador, remitente o consignante, que es la persona que por cuenta propia ajena contrata con el porteador la conducción de la cosa mercantil. También porteador, fletante o transportista, que es la persona encargada de la conducción del objeto a transportar. Y el consignatario o destinatario es la persona a quien se le entrega la cosa transportada en el destino final de la conducción o acordada. Los elementos reales del contrato de transporte de cosas son constituidas por las mercaderías o cosas que se transportan y el flete terminó con el que se conoce el precio de transportación. Las formales, el artículo 808 del Código de Comercio dice que el porteador debe extender al cargador un comprobante que acredite haber recibido la cosa a transportar. Ahorita vamos a pasar a hablar sobre el contrato de participación, que el contrato de participación es conocida también como cuentas en participación, asociación en participación o negocios en participación. Es una figura negocial que puede prestar singulares funciones dentro del tráfico mercantil. También tenemos un concepto que por el contrato de participación un comerciante denominado gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas partícipes que se le entregan bienes o servicios, las utilidades o las pérdidas que produzca su empresa como consecuencia de parte o la totalidad de sus negocios. El concepto, debemos resaltar que en el fondo se trata de un agrupamiento de personas con fines lucrativos. Por eso sostenemos que aunque verdaderamente se trata de un fenómeno asociativo, no obstante, para evitar confusiones, la ley expresamente declara que este contrato no da como consecuencia una persona jurídica. No es que el contrato no estamos entonces frente a una sociedad mercantil, ya que de manera que la relación jurídica se produce, el contrato no puede publicarse frente a terceros por medio de la razón social o denominación. También encontramos sus características que serían que es un contrato consensual, es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, es de tracto sucesivo, es principal y típicamente mercantil. Los elementos encontramos personal, objetivos y formales.
Los personales son el gestor, que es el comerciante que recibe bienes de otro, que hace participar a las utilidades o pérdidas que obtengan en su explotación comercial según los términos del contrato. El partícipe es la persona que entrega sus bienes al gestor con el propósito de utilizarlos en su actividad empresarial y con el fin de obtener una utilidad, aunque pueda ocasionarse pérdidas en este caso. Y también tenemos lo que es el elemento objetivo, que serían los bienes que el partícipe traslada al gestor. Em, También podríamos decir que tiene elementos formales. El Código de Comercio no exige ninguna formalidad para perfeccionar el contrato. Esto lo considero a error de la ley, ya que, o porque tal como lo establecimos anteriormente, el contrato de participación tiene o viene a ser tan minucioso como uno de una sociedad. En aras de la seguridad de las partes fundamentales, debió establecerse el requisito de la escritura pública. Tenemos los efectos que produce este contrato. Debemos estimarlos en cuanto a las relaciones jurídicas internas y las externas que se originan en el mismo negocio. Enteramente el contrato de participación produce relación en solo enlaza el gestor con el partícipe. Y también lo que participa en un contrato de participación, que participan ambas partes. El lucro del partícipe, el partícipe pretende una ganancia como consecuencia de su intervención, pero tratándose de un negocio asociativo, existe la posibilidad de perder, ya que este contrato podrían haber pérdidas y también podrían haber ganancias. El régimen legal supletorio de este contrato de participación lo establece el artículo 865 del Código de Comercio. Establece que la falta de una expresa previsión contractual se estará a las reglas que sobre información, intervención del socio partícipe, rendición de cuentas, extinción del contrato, existe para la sociedad colectiva, tomando en cuenta, claro está, que se aplican atendiendo a la naturaleza de un negocio que no forma una sociedad. Esto sería todo en cuanto a los dos temas, tanto el contrato de transporte, que se clasifica en contrato de transporte de personas y de cosas, y el contrato de participación. Solamente, gracias. Agradezco su atención.